Vamos a conversar esta mañana con nuestro invitado internacional, Pascal Druo. Es politólogo y especialista en relaciones internacionales, conectado con nosotros desde París, Francia. Buenas tardes ya para usted, Pascal, ¿cómo está? Buenas tardes, José Enrique. Estoy muy bien y contento de estar con ustedes. Muchísimas gracias, un gusto que pueda acompañarnos, siempre bienvenido a este espacio. Vamos a hablar sobre lo que es noticia respecto a la retirada francesa de Níger. Primero fue Burkina Faso, luego Mali, ahora Níger. Francia parece estar en una encrucijada en su área de influencia más importante en África, la región del Sahel. ¿Cómo lo describe? Exacto. ¿Por qué se ve o pareciera que hubiera una cierta inestabilidad de la posición de París en esa región del mundo, antes colonizada en algunos países? Sí. Bueno, creo que tenemos que bien recontextualizar las cosas y de qué estamos hablando. Por cierto, subrayas un tema de actualidad que lleva a una situación en esa parte de África, continente que cuenta 54 estados, y en esa parte de la África del Oeste, la región del Sahel, la África Central, que desde 2 años sufre golpes de Estado y cambios de gobernabilidad en un contexto internacional impactado por la guerra en Ucrania. Digo eso porque esos golpes y una lógica de los dominios en esa parte de África, la África francófona, abre espacios nuevos que fuesen tantos políticos de gobernabilidad como obviamente en materia de defensa. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de este último decenio durante el cual, desde la verdad 2013, Francia y sus aliados africanos, dentro de los cuales el Chad, el Níger, Senegal, la Costa de Marfil, dentro de otros, el Mali, lucharon contra los grupos yihadistas. ¿Por qué? Porque en enero de 2013 los grupos como Al-Qaeda en el Magreb Islámico, en esa época, ACMI, como otros grupos, estaban a las puertas de la capital del Mali y una intervención rápida militar francesa ampliada a raíz de los años y meses a los países africanos de la región, del grupo G5, los países del Sahel, impidieron esa expansión de los grupos. Hubo combates, hubo una guerra contra los grupos yihadistas, eso es por el aspecto militar. Poniendo bases militares, Níger es uno de los países, tanto como en Mali, donde hubo bases militares con presencia militar, obviamente, francesa, 1.500 soldados en Níger, tanto como africanos. Pero esos 2 últimos años hubo cambios políticos, hubo golpes, porque definitivamente podía haber un problema de gobernabilidad. Pero esos golpes hicieron llegar, y con eso voy a acabar, juntas en un esquema internacional, como decía, impactado por la guerra en Ucrania, por la llegada de actores como Rusia, como otros países, China en África obviamente, tanto como la Turquía, y con esa programación de una visión nueva, alternativa. Y es la razón por la cual subrayaste un tema importante, el tema de la colonización. Son países que fueron independientes desde los años entre 1958 y 1960. Ya son años. Claro, Entonces, yo creo que ese sí. concepto de decolonización es un pretexto político a cambios y a la búsqueda de nuevas alianzas en este esquema internacional, alianzas, por supuesto, que favorecen la llegada, lo vimos con el grupo Wagner en la República Centroafricana y en el Mali, con la llegada de actores como Rusia. Claro, quiere decir entonces, Pascal, que Francia ha perdido influencia en esta parte africana. ¿Y por qué le ha costado tanto reconstruir esas relaciones con países con los que en el pasado tuvo fuertes lazos?
Tenemos que entender que África es la frontera sur de Europa. África y Francia, la África del oeste y central, la África francófona, es lo que digo. No es la África del este, no es la África del sur. Y la África del norte es también otro tema de diversidad. Pero la África del oeste y la África central es cierto que tiene un enlace especial con Francia por la historia, por la economía, por el idioma, por una proyección cultural. Entonces, definitivamente ese esquema global que fue dinamizado en los años 60 con una visión compartida con presidentes, Léopold Sédar Senghor, por ejemplo, del Senegal, Félix Houphouët-Boigny, obviamente, de la Costa de Marfil, muchos otros, y el general de Gaulle, han desarrollado una visión que llevaba sobre temas culturales, lingüísticos, económicos, comerciales y de defensa. Hoy en día es cierto que con este esquema de seguridad, que es el primer plano de la pantalla, se da la impresión de esa pérdida de influencia, de por lo menos al nivel militar, cuando el ejército francés en esa parte de África y que llegó esos 10 últimos años a desarrollar una presencia de más de 5.000 soldados operacionales, es decir, que después hay que contar mantenimiento, etcétera, pero hoy en día el retiro va a favorecer definitivamente un reforzamiento de los grupos yihadistas. Vamos a ver qué pasará con las juntas militares que acaban de llegar en los países que fuesen Burkina Faso, Mali, Níger desde el mes de julio pasado, Guinea también, obviamente. Vamos a ver con esa presión y obviamente con este juego geopolítico. Yo he notado Claro. que el exministro de Defensa ruso acaba de ser nombrado embajador en Argelia. Eso tiene sentido, quiere decir algo, porque si la Francia y sus aliados, el contingente militar con Francia, 59 soldados para Francia muertos, el otro contingente militar que más ha sufrido de esa lucha contra los grupos es el Chad, el país africano del Chad. Entonces, veámoslo en una globalidad. Pero, por cierto, ese retiro militar puede anunciar una baja de influencia que fuese por lo menos la promoción de un idioma compartido. Vamos a ver lo que va a pasar a nivel Vamos a económico, estar pendientes de porque eso. la ¿Quieres? natura no le gusta el vacío y vamos a ver quién saca provecho de todo eso. Sí, por cierto que usted nos compartió un artículo que escribió hace días para medios internacionales en el que citaba a un africano que decía que África pertenece a los africanos. Muy clara la Exacto. afirmación que hacía ese dirigente con el que usted tuvo la oportunidad de conversar, un líder civil de Sí, Níger, donde Francia pues ha sí. tenido presencia militar en estos últimos años y además, bueno, ya comienza el retiro de tropas. Y del embajador, como lo pedía parte de la población, incluso en protestas masivas que se desarrollaron tras el golpe de Estado. Y ya que aprovechamos el tiempo también, hablamos de otras intervenciones militares, como la que ha aprobado esta semana la ONU en el caso de Haití, que está muy aterrada por la influencia que han cobrado las pandillas en los últimos años, en estos últimos meses, sobre todo un recrudecimiento de la violencia. Las pandillas controlan cierta parte de territorios en Haití. Ya para finalizar, ¿cómo se plantea esta intervención militar internacional aprobada por Naciones Unidas, que va a estar liderada además por Kenia? Sí, tenemos la impresión que la historia se repite con Haití, porque una presencia de fuerzas internacionales ya ocurrió en este país desde los años 2000. Ya La sería la séptima novedad, intervención militar. exactamente, y es muy importante que lo subrayas. La novedad es, por cierto, que el coordinador, el líder de esa fuerza va a ser un país africano, Kenia, pero definitivamente demuestra que el Estado fallido de Haití
que fue totalmente desbordado por los grupos que controlan, por ejemplo, la capital, Puerto Príncipe, en esa isla compartida con la República Dominicana. Imagínense la diferencia entre esos dos países. Es cierto que todo eso amenaza también esa inestabilidad, un espacio, el espacio del Caribe, y definitivamente pues era de la responsabilidad también internacional que se conteste a unas de las autoridades haitianas, pienso en el primer ministro, desde que el presidente fue asesinado hace 2 años, Jovenel, y entonces ya era de la responsabilidad pues impedir que este territorio siga a manos de grupos delincuentes, de tráfico. Hemos visto en este verano, esos 2, 3 últimos meses que pasaron, hemos visto en América Latina un recrudecimiento de una violencia política. Recuérdense de lo que pasó en Ecuador, subrayando la temática del tráfico de cocaína que se expandió de América Latina hacia el Ciertamente. exterior, y definitivamente eso también tiene consecuencias en países donde ya el Estado ha fallido, como Haití. Entonces ahí sí la comunidad internacional tenía que tomar sus responsabilidades. Ya veremos entonces, Pascal, qué pasará. Y la pregunta es si esta nueva intervención militar va a funcionar y realmente representará una solución para el pueblo haitiano en el marco de la violencia, que de hecho pues esta isla es compartida con República Dominicana, que ha cerrado las fronteras y además se opone a la obra Exacto, cerca de un río cercano allí en los límites entre República exacto. Dominicana y Haití. Muchísimas gracias por acompañarnos. Temas de Ya interés que sabe, están en la agenda y los estaremos consultando próximamente, desde luego con usted, siempre desde con, Francia. con gran gusto. Muchas gracias.